Iglesia, muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Como ustedes saben, se ha extendido un poquito la cuarentena, un tiempo más, pero la palabra de Dios no se detiene, la palabra de Dios sigue avanzando, la palabra de Dios permanece, y como estamos en tiempo de cuarentena donde cada vez se extiende y se extiende y se extiende, hay que aprovechar el tiempo, porque también sé que por más que nos toque quedarnos en casa, yo sé que hay familias, que hay personas que antes no creían en Dios y ahora creen. Hay gente que se le está despertando algo en su corazón, algo se está despertando en el interior de las personas, y es Dios hablando a mucha gente, Dios hablando a través de internet, a través de muchos pastores, de mucha gente que veo en Facebook que está predicando la palabra de Dios, gente que se está animando a hablar del Señor. Así que por más que la cuarentena se extienda un poco más, nosotros debemos confiar, saber y entender que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Hay que darle gracias a Dios, porque en este tiempo de crisis tan difícil que estamos padeciendo, el Señor ha puesto su mano sobre sus hijos y jamás nos ha faltado nada, jamás escasea la salud. El Señor nos da salud, nos renueva las fuerzas, Él nos llena de aliento, porque Él es nuestro Padre, nuestro Papá. Iglesia, en este día quiero compartirte una palabra. Si está alguien dando vuelta por tu casa, llámalo, porque va a ser una palabra que edifique a tu familia, va a edificar tu vida, pero tu familia también será edificada. Quiero que me acompañes en una oración, que le podamos decir al Señor: Señor, te damos gracias en este día. Padre del cielo, queremos en este día poder declarar que tú eres el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, y que nos des sabiduría y que nos des entendimiento para aplicar esta palabra a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia, abra su Biblia en Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Hoy el Señor va a hablarte de una manera específica. Ageo capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dios le está dando un mensaje al gobernador y al sacerdote de aquel tiempo en Judá. Dios habla directamente por medio del profeta al gobernador y al sacerdote. Y dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Su salario desaparecen, como si lo echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron las cosechas a su casa, yo las hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Amén y amén. Parece una palabra dura,
Pero sigue hablando un poquito más Dios. Y fíjense lo que pasó. Por medio del profeta Ageo, Dios le habló al gobernador y al sacerdote de Judá. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo reinado del rey Darío. Amén y amén. Iglesia, Dios le habló al gobernador y al sumo sacerdote por medio de un profeta. El profeta le dice: esto es lo que dice el Señor. Ustedes eran los encargados, tanto el gobernador como el sacerdote eran los encargados, eran los líderes de la reconstrucción del templo. Los judíos que regresaron de Babilonia en el año 538 a.C., para reconstruir el templo de Jerusalén, no pudieron lograrlo porque sus enemigos se lo impidieron. No se hizo ningún trabajo en el templo debido a la oposición. Esto quiere decir que tanto el gobernador como el sacerdote eran los líderes encargados de la reconstrucción del templo. Y los judíos que regresaron en el año 538 a.C., ellos regresaron del cautiverio para reconstruir la casa de Dios. No pudieron lograrlo a causa de sus enemigos, a causa de la oposición. Por causa de algunos enemigos, ellos detuvieron la obra de Dios. Iglesia, por escuchar las voces negativas, abandonaron sus metas. Dios le había dado un propósito, Dios le había dado un plan, pero ellos comenzaron a escuchar voces negativas, comenzaron a escuchar voces que era contraria a lo que Dios decía. Comenzaron a escuchar cosas como: no van a poder, no lo vas a lograr, no tienes lo suficiente para hacerlo, no tienes la capacidad. Comenzaron a escuchar voces que desmotivaban al pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Oraron a Dios para fortalecerse? No. A causa de las voces negativas, a causa de la oposición, dieron media vuelta y se fueron. Y dice la palabra de Dios que durante 10 años nadie hizo nada en el templo. Durante 10 años nadie movió un ladrillo en ese templo a causa de los enemigos de los hijos de Dios. Yo no sé qué Dios te está pidiendo en este tiempo. Si Dios ha trazado un plan para tu vida, yo sé que Dios, antes de que tú nacieras, la palabra me dice que Él ya te conocía. Dice: tú no estabas en el vientre de tu madre y yo ya sé quién eres, dice el Señor. Yo ya te conocía antes de que tus huesos se formaran en el vientre. Dios ya te había apartado y Dios ya tenía un plan para tu vida. Desde antes que naciera, Dios ya había planificado una victoria en tu vida. Pero a causa de las voces negativas que constantemente uno va viviendo, que constantemente uno va escuchando, se va alejando de lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Y quizás tengas 10 años, quizás tengas 20, tengas 50,
o tengas 70, nunca es tarde para volver a los planes de Dios. Quizás no te enseñaron el camino de Dios desde chico. Quizás conociste a Dios o lo estás conociendo desde grande, desde hace unos días. Pero quiero decirte que la palabra de Dios me dice que te diga que antes de que nacieras, Dios ya había trazado un propósito para tu vida. Y no importa si esto tarde 20 o 30 años en revelarte el propósito de Dios. No importa cuánto tiempo tarde, lo que importa es que hoy te estoy predicando y te estoy diciendo que hay un propósito para tu vida. Te estoy diciendo que a partir de hoy vas a comenzar a buscar al Señor para ver qué es lo que quieres que tú hagas. Y cuando Dios te da un plan, cuando Dios traza un propósito en tu vida, no creas que todo es color de rosa. Porque el pueblo de Dios salió del cautiverio para reconstruir el templo de Dios. Imagínense ustedes que le digan, van a salir de la esclavitud y de ahí van a ir a trabajar en la casa de Dios, del mismo que los sacó de la esclavitud. Uno va entusiasmado, dice, Dios me mandó a hacer tal cosa, no debería tener problema porque no me mandó un jefe, no me mandó un líder, no me mandó un vecino, me mandó Dios, me mandó el Señor. Pero cuando ellos llegan a reconstruir el templo, comienzan las oposiciones, comienzan a escuchar voces negativas de sus vecinos cercanos, de la gente que lo rodeaba. Muchas veces creemos que los que nos rodean son los que nos van a ayudar. Y de repente la gente que nos rodea muchas veces nos perjudica. Y comenzamos a oír voces negativas de personas cercanas. Y a causa de esas voces negativas nos olvidamos de lo que Dios nos había mandado hacer. Ahora, cuando Dios traza un plan para tu vida, no creas que todo es color de rosa. No creas que todo se te hará fácil, no. Siempre habrá quien se levante, porque el diablo usa a los criticones. El diablo usa a la gente que constantemente está dispuesta a criticar. El diablo usa a la gente que constantemente está dispuesta a voltear a otros. Por eso el domingo pasado les dije, es normal que el lobo quiera comer a la oveja, pero que la oveja quiera comer a otra oveja, no. Hay gente dentro de la iglesia que se levanta en murmuración y el diablo utiliza a esas personas. Entonces usted ve hermanos criticando al líder, hermanos criticando al pastor, porque el diablo sabe que si divide ese grupo va a triunfar. Pero Dios, cuando traza un propósito para tu vida, tienes que saber, tienes que entender, iglesia, que hay cosas que se van a levantar, que hay cosas que van a venir, pero que Jesús ya las ha vencido, que el Señor dice, tranquilo, en el mundo habrá aflicción, pero yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Cuando Dios traza un plan para tu vida, no todo es color de rosa, siempre está el que se oponga. Y el diablo va a utilizar esas personas. El diablo no se te va a presentar porque no tiene cuerpo, pero va a utilizar personas para perjudicarte. Va a utilizar gente para que tú te alejes del camino. Para lo que Dios te dijo que empezaras, tú empiezas 1 día, 2 días, 3 días. Y el diablo va a poner personas ahí para que tú abandones. Pero vengo a decirte lo que dice la palabra de Dios. Resiste al diablo y huirá de ustedes. Resiste al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Cómo resisto? En oración, creyendo en el nombre de Jesús, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan crisis, no me voltearán, porque en mi barca está el Hijo de Dios. Estoy aquí para decirte que la palabra motivación no es la más importante,
porque el pueblo de Dios estaba motivado para construir el templo, pero cuando oyeron palabras negativas, se desmotivaron. Y al desmotivarse, se apartaron. Y al apartarse, sacaron a Dios del primer lugar. Y cuando sacaron a Dios del primer lugar, las bendiciones quedaron retenidas en el cielo. Estoy aquí para decirte que la palabra motivación no es la que te va a llevar a la victoria. La que te va a llevar a la victoria es la palabra obediencia. Cuando tú obedeces, cuando tú obedeces al Señor, a pesar de que gente se te levante, cuando obedeces al Señor, a pesar de que los pronósticos sean lo contrario, cuando obedeces al Señor, a pesar de que no estés viendo los resultados esperados, tú estás ahí porque obedeces a Dios. Y cuando tú obedeces al Señor, el Señor abre los cielos y te bendice. El Señor abre los cielos y te fortalece. El pueblo abandonó la obra de Dios y se dedicó a embellecer sus casas. Como vieron que la gente murmuraba, los criticaba, como vieron que había gente que se levantaba en contra de ellos, dijeron, bueno, la obra se termina acá. Y han pasado 10 años. 10 años de aquel día donde nadie volvió al templo a trabajar. Y Dios, que todo lo ve, veía cómo su pueblo, cómo sus hijos, en lugar de embellecer la casa de Dios, cada uno miró para adentro, miró a sí mismo, miró su familia, miró lo suyo y comenzó a embellecer sus propias casas. Y sacaron a Dios del primer lugar y se olvidaron del Señor Todopoderoso y se olvidaron que Dios es quien los sustenta. Y cada uno comenzó a trabajar para sí. Y la Biblia me dice que esto es lo que dice el Señor. Mire lo que les está pasando, dice. Trabajan y cuando tienen el salario, cuando se ponen el salario en el bolsillo, pareciera que se lo pusieron en un bolsillo todo agujereado. Desapareció. Trabajan y trabajan mucho, pero cosechan poco. Comen, pero todavía tienen hambre. Beben, pero todavía tienen sed. Jamás quedan satisfechos. Se abrigan, pero todavía tienen frío. ¿Y por qué? Dice el Señor que porque a causa de que cada uno empezó a mirar para sí mismo, empezó a vivir una vida egoísta, dice, es por causa de ustedes que yo retuve el rocío y todas las bendiciones. Es por causa nuestra, iglesia, que no somos bendecidos muchas veces. Nos preguntamos, ¿y por qué Dios no nos bendice? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace aquello? Es que nos hemos desviado del foco principal. Hemos quitado la mirada en el Señor. Lo que Dios hace con nosotros es que cuando nos enfocamos en Él, cuando trabajamos y nos ponemos en las cosas del Señor, Dios hace que a ti no te falte nada. Dios dice en su palabra, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan vendrá añadido. Pero muchas veces tenemos cambiadas las ideas, porque decimos, bueno, cuando esté bien voy a servir al Señor. Bueno, cuando esté acomodado económicamente voy a estar más tiempo en la casa del Señor. Bueno, cuando esté bien de salud voy a darle gracias a Dios por eso. Bueno, cuando Dios me bendiga con lo que vengo pidiendo en oración, entonces iré a agradecer. Y Dios dice, esto no es así. Primero agradeces y luego recibes. Porque en el reino de Dios
Las cosas no funcionan de manera natural. Primero oras agradeciendo como si fuese que Dios ya te lo dio. Tu oración es: Señor, gracias por lo que ya me diste. Y Dios dice: si crees que lo he hecho, entonces será tuyo. Dios bendice a los que utilizan la fe. La única manera de que la mano de Dios se mueva a tu favor es clamando en el nombre de Jesús. No hay otro nombre para que Dios se mueva. Si quieres que Dios mire tu familia, que Dios mire tu vida, que Dios mire tu situación, no hay otra manera. La única manera es por medio de Jesús de Nazaret. El pueblo comenzó a mirarse a sí mismo y dejó a Dios de lado. Y a causa de darle la espalda a Dios, Dios retuvo las bendiciones. Porque hay bendiciones que están retenidas en el cielo que nos pertenecen. Hay bendiciones que Dios tenía preparado para tu vida. Hay algo que le venías pidiendo al Señor y un día dejaste de pedir, un día dejaste de orar, un día dejaste de leer. Y esas cosas quedaron en el cielo, quedaron acumuladas. Dios dice: la tenías preparada, pero me diste la espalda, te fuiste, abandonaste. Y como aquellos judíos, han pasado 10 años, han pasado varios años y nadie ha hecho nada en el templo del Señor. Pero un día aparece un profeta, un día común, un día normal, porque luego de 10 años de no hacer nada en la casa de Dios, eso se transforma en un hábito. Hay niños que crecieron creyendo que no había que hacer nada en la casa de Dios. Hay jóvenes que crecieron creyendo que en la casa de Dios no había que hacer nada. Y lo que no sabían eran que sus padres se habían detenido a causa de las críticas de los demás. Hoy vengo a decirte, iglesia, que no importa quién se levante en tu contra, porque Dios está contigo. No importa quién se levante a criticar, siempre habrá de los que critiquen. Y ten en cuenta que son usados por el diablo, pero Dios está contigo. Y a pesar de lo que digan, a pesar de las cosas que escuches de ellos, créele solamente al Señor. Un día aparece el profeta Ageo. Dios le habla y le dice: Ageo, ve y habla al gobernador y habla con el sacerdote y suelta esta palabra para el pueblo. Así que Ageo fue y dio una palabra de aliento. Ageo va y le dice: muchachos, es tiempo de reconstruir lo que habían empezado. La obra que el Señor les dijo que hicieran y que luego abandonaron. Es tiempo de volver a la reconstrucción de ese templo. Y Ageo comienza a hablar y comienza a motivar al pueblo y comienza a motivar a que obedezcan lo que ya les fue trazado, a que obedezcan lo que Dios ya había planificado. Dios no le cambió el plan. Dios no dijo: bueno, ya pasaron 10 años, hagamos otra cosa. No, lo que Dios dijo en un tiempo se va a cumplir. Lo que Dios dijo antes de que nacieras se va a cumplir. Pasen 10, 30 o 50 años, se va a cumplir. Y cuando esta gente, luego de escuchar tantas voces negativas, luego de escuchar tanta murmuración, tanta crítica, un día aparece un profeta y habla palabra de Dios. Y cuando alguien habla palabra de Dios, hay algo que comienza a cambiar en el interior, algo comienza a cambiar en el ambiente. Cuando un profeta te habla de parte de Dios, cuando una persona tiene una palabra de parte del Señor,
la palabra tan poderosa levanta al que está caído. Una palabra de parte de Dios va a motivar al que está desanimado. Una palabra que viene de parte de Dios, iglesia, sana al enfermo. Una palabra que viene de parte de Dios. Te aseguro que en el nombre de Jesús levanta al que está deprimido, levanta al que está en opresiones, levanta al que se siente en angustia, levanta a aquellos que están decaídos, levanta a muchas personas. Una palabra de parte del Señor lo puede todo. El profeta viene y trae palabras de aliento y le dice: tengan ánimo, tengan fuerza. Ustedes que están en la tierra, recobren las fuerzas. Ustedes que están aquí en la tierra, tengan ánimo, porque así dice Jehová, el Señor está con ustedes. Así dice Jehová, el Señor está con ustedes. Y cuando usted lee la Biblia y ve que los profetas sueltan palabra de Dios, muy pocas veces hace un efecto tan rápido. Muchas veces tarda un tiempo en que el pueblo responda. Pero en este caso, 23 días después de que el profeta Ageo habló, todo el pueblo recobró ánimo, todo el pueblo temió a Jehová. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Ageo que el gobernador y el sacerdote se pusieron de acuerdo y bajaron un mensaje para el pueblo que había que temer al Señor. Y luego Ageo los motiva. Y 23 días después, todo el pueblo de Dios comienza a reconstruir lo que hace 10 años habían abandonado. Vengo a decirte que no importa si aquello que empezaste lo abandonaste hace 5, hace 3 años, hace 2 años. Dios te motiva, Dios dice recobras fuerzas, Dios dice aférrate a mi palabra y vuelve a reconstruir aquello que te mandé a hacer. Vuelve a empezar aquellos proyectos, aquellas metas que abandonaste. Vuélvelo a intentar, dice el Señor. Porque muchas veces te alejaste porque escuchaste voces negativas. Porque escuchaste que el gobierno decía tal cosa. Porque escuchaste que no ibas a poder. Pero hoy el Señor te dice, estoy contigo. Y en el capítulo 2, Dios le vuelve a hablar al pueblo. Dios vuelve a soltar una palabra. Iglesia, cuando Dios habla, algo ocurre, algo cambia. Y Dios habla a su pueblo y le dice, sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Suelto esta palabra de parte de Dios para tu vida. Grábatela en tu corazón. Escríbela en las tablas de tu corazón. Sin embargo, dice Dios, de hoy en adelante yo los bendeciré. Recibe la palabra. Yo te bendeciré, dice Dios. De hoy en adelante tu vida no será igual. Desde hoy en adelante ya no mirarás atrás. Desde hoy en adelante te vas a levantar con nuevas fuerzas. Desde hoy en adelante vas a entender que hay un propósito para tu vida. Desde hoy en adelante vas a entender que aunque pasaste situaciones difíciles, que aunque todo te dieron la espalda, el Señor está contigo. El Señor está contigo para levantarte y llevarte a la victoria que Él te prometió. Tú tienes un plan en el Señor y en ese plan tiene un desarrollo y en ese desarrollo vas a crecer en la fe. No todo es color de rosa, hay desarrollos, pero ahí es donde aprendes a creer, ahí es donde aprendes a decirle, Señor, estoy en medio de crisis y de dificultades, pero sigo creyendo, sigo confiando que tú estás conmigo. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Jehová está conmigo. Aleluya. Jehová está contigo, iglesia. Y en el nombre de Jesús hay bendición. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay poder. Ahora vuelve
a lo que el Señor te ha dicho que hagas. Comienza a mirar el templo. Comienza a embellecer la casa de Dios. Comienza a buscar al Señor y su justicia, y todas tus necesidades vendrán añadidas. Aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias. Señor, hoy volvemos a tu presencia. Señor, gracias porque antes de que naciera, tú tenías un plan para mi vida. Gracias, Señor. Qué precioso es el nombre de Jesús. Señor, gracias porque entregaste a Jesús en la cruz para darme vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra me hace sentir tan importante que soy el motivo de tu regreso. Señor, gracias. Él lo dio todo. Dale gracias a Dios. Dale gloria al Señor. Gracias, Jesús, por las familias que están conociéndote. Gracias, Señor, por lo que están empezando a creer en tu palabra. Señor, hoy nos agarramos de tu palabra y declaramos que cuán hermoso es tu nombre. Tu amor, Señor. Aleluya. Cuán hermoso eres, Señor. Eres inigualable, Jesús. Con tus ojos cerrados, escucha esta adoración. Cántala, cántale al Padre. Cuán hermoso es el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Cuán glorioso. Inigualable es Él. Gracias, Señor. Sin embargo, dice Dios, desde hoy en adelante los bendeciré. Habrá bendición sobre tu vida, habrá bendición sobre tu familia. Vamos, comienza a creer, comienza a clamar que Dios hará algo, que no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea más poderoso que el nombre de Jesús. Vamos a declarar, aleluya, ni en la tierra, otro nombre igual. Dale gloria al Señor. No hay en el cielo. Cántale, ni en la tierra. Otro nombre. Solo en el nombre de Jesús. No hay en el cielo, ni en la tierra. Otro nombre igual. Gracias, Señor. No hay en el cielo, ni en la tierra, otro nombre igual. Cuán hermoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Tu amor, Señor. Tu amor. Gracias, Jesús. Cuán glorioso. Es tu nombre, Jesús. Inigualable. En el nombre de Jesús hay paz, hay bendición. El amor del Señor. Él lo demostró en esa cruz. Cuán glorioso. Inigualable es el Señor. Sí, Dios mío. Di conmigo. Inigualable eres, Señor. Inigualable
Amén. Iglesia, Dios en este tiempo, en este día, va a bendecirte. Dice, de hoy en adelante te bendeciré. De hoy en adelante habrá bendición. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Recibe la palabra de Dios. Si estás enfermo, suelto sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si estás pasando momentos económicos críticos, suelto bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios abrirá los cielos. Pero déjame decirte algo más. No te enfoques en tus problemas y en tus necesidades. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Que Dios te bendiga. Amén y amén.